Herriko elkarteak antolatu da, eta gaia badakizue, Malmazingo gaztelua, oinarri historikoak, eta horretarako ekarri dugu, seguronez, gazteluetaz, eta logikoa denez, Nafar gazteluetaz ari gara, gehien dakien pertsona, gure ustez, Iñaki Sagredo, historialaria, 10 bat liburu da ditu publikatuak horren inguruan, eta emango diogu askatasun osoa, bera gidatuko du hitzaldia, gero azkenengo partean guri izan eskero, igual geroari begira, zenolako aukerak ditugun Malmazin eskua sartzeko, aber zelan dauden gauzak, edo zelan ikusten dugun, eta horren inguruan, eztabaida fiska bat zor daiteke. Saiatuko gara albait laburren egiten, eta gero, gustatuko nintzen duke, egotea tartea eztabaidarako. Buenas tardes a todas y a todos. Esta charla la organiza la Asociación de Memoria Histórica Malmazingo Laguna, del pueblo. Sabéis todas y todos que andamos desde hace tiempo detrás de empezar con una investigación sobre no ya solo el castro, que está asegurado que existió, sino también sobre el posible castillo que ocupa la cima de Malmasín. Entonces, para eso hemos traído a la persona que creemos que sabe más de castillos, todo Euskal Herria, especialista en todo el tema de los castillos del Reino de Navarra, Iñaki Sagredo, con 10 libros al respecto. Entonces, seguro que tiene un montón de información que darnos. Intentaremos que la charla, él la va a llevar, se han acordado un par de líneas, pero él va a llevar la charla. Entonces, intentaremos que la exposición sea contundente pero breve en la medida de lo posible, para que luego podamos pasar a un pequeño debate y a aclarar dudas. Estebarik, aurrera. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, quien me conoce ya sabe que esto es ya una costumbre, el hablar de puesta en valor de los castillos del Reino de Navarra. No sé si se oye bien, y si me decís que hay que gritar más, pues adelante, pero tengo una voz un poco suave, entonces me costará, pero voy a intentarlo. La charla voy a dividirla en varias partes. No os asustéis si digo que voy a hablar de historia un rato. No es una historia marcada también, sobre todo con imágenes, porque es más amable. Pero es bonito interpretarla y analizar cómo Vizcaya entra dentro de este reino de los vascones, reino de Pamplona, reino de Navarra, como parte del mismo. Y es bonito hablar de la historia porque nos da la llave a muchas cosas que pasan en la actualidad, muchos conflictos, muchas situaciones en que realmente la historia nos está marcando una trayectoria. Si situamos el mapa de los castillos, que me ha tocado además visitarlos por afición también, no solo por estudio, pues prácticamente el mapa del reino de Pamplona, el reino de Navarra, llegaba con un control casi absoluto desde León hasta Alto Pallars, ¿no? Y los conflictos que se producen en la actualidad a nivel político, por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es interesante que lo analicemos. El conflicto catalán, vamos a decir, el lugar de Montañana, que está en Alto Pallars, salió en la prensa como había una parte de los vecinos que se consideraban catalanes y otra parte de los vecinos se consideraban aragoneses. Y Montañana, si nos vamos al mapa del Reino de Pamplona, es la última tenencia de Sancho III el Mayor. Algo tendrá que ver esas delimitaciones antiguas para los conflictos que se suceden ahora. Por ejemplo, cuando el Reino de Pamplona emergió y fue desarrollándose, durante 100 o 120 años no se anotó ni un solo conflicto armado entre la gente que vivía en estos lugares. Ni uno solo. Fue una aceptación
a la monarquía pirenaica como en el fuero común pirenaico, como un derecho común, y era un pueblo que se iba estableciendo como parte unitaria. Este reino de Pamplona, que en su máxima extensión va más allá del mapa que estoy representando ahora, esto es cuando ya estaba en su posesión García IV el Nájera, era el hijo de Sánchez III el Mayor, pero para que entendáis un poco lo que sucede a nivel político cuando se va desmembrando, y es por ejemplo la zona de Cantabria. La zona de Cantabria es una provincia que nació en el siglo XIX, en mediados del XIX, y las regiones de Trasmiera, de Ruesga y Soba eran antiguas tenencias del reino de Pamplona, documentadas. Por ejemplo, Santa María del Puerto, Santoña, está fundada por el rey García IV de Pamplona. O sea, y si nos vamos un poquito, ya voy a enseñar otro mapa muy bonito en el sentido de cómo la toponimia engrana perfectamente con las fortificaciones que voy a explicar. Otro conflicto, Treviño. ¿Quién no conoce el problema de Treviño? Pues es una región burgalesa que está dentro de la zona de Álava. A ver si me funciona el asunto este. Sí. ¿Y de dónde viene Treviño? Pues de dónde viene Treviño, de la conquista del año 1200, lo que supuso al final convertirse en un señorío castellano, con una donación del rey de Castilla, Pedro de Manrique, en 1366. Pedro de Manrique, cabe decir que era un capitán castellano que tuvo poco afecto al reino de Navarra y, entre otras lindezas, pues quemó el castillo de Tiebas, donde estaba el Archivo General de Navarra, el más antiguo, los documentos más antiguos, y posiblemente sea el motivo por el cual tengamos tan poca documentación del castillo de Malacín. Pero a lo que voy con lo que es el mapa de los castillos. O sea, no nos podemos imaginar que una atraviesa desde la bahía de Santander con el castillo de Cudello, que nos vamos por el río Urbelch, por las tenencias de Ubierna, de Arreba, con una toponimia euskaldún en toda la Bureba que ha ido desapareciendo. Me hace gracia cuando estuve en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, que por cierto está próximo al Valle de Oja, y que hasta hace 4 días hablaban en euskera, y para los juicios que tenían que desarrollarse en esa región pedían que hubiera traductores en euskera. O sea, no estamos hablando de una cosa baladí de hace 4 días, estamos hablando del siglo XVI. Pero para que sepáis cómo era el asunto, en esta época, en este periodo, estas fortificaciones marcaban una alimentación también cultural. Porque en Huesca, en el siglo XIV, se prohibía hablar, y porque envía señales con las fortificaciones de un punto a otro hasta Pamplona. Y efectivamente se podía. ¿Por qué? Porque es una defensa que está muy articulada a la griega. Es decir, hay unas comunicaciones visuales por todas las montañas, y que de castillo a castillo hay unas distancias mínimas de 3 a 5 kilómetros y una visibilidad perfecta. Si tenemos una montaña y tenemos otra montaña más altas, mejores para defender, pero preferían poner un castillo en línea recta para comunicarse. Y esto es común en la Sierra de Toloño, es algo espectacular. Cuando, bueno, ya hablaremos y no me enredaré, pero cuando Sancho el Fuerte, tras la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, el rey castellano devolvió los castillos, y lo más importante que devolvió fue el sistema defensivo de las alturas de la Sierra, que ya hablaremos. Fijaros esta imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Os he hablado de desfiladeros y de montañas. Este es el desfiladero de Pancorbo. Estamos aquí en la zona alavesa y más allá está la Bureba castellana. Podéis ver, porque la imagen nos dice todo, es una extensa llanura con una amplitud tremenda, y las fortificaciones lo que hacían es controlar cualquier llegada de tropas antaño visigodas, después musulmanas y después castellanas en un momento dado. Y el sitio más estratégico era este, Pancorbo, el castillo de Pancorbo. Y curiosamente había otro castillo en el otro extremo, que era el castillo de Amenyugo. Y más allá podíamos hablar del castillo de Terminón, hablamos de otros castillos que eran tenencias. Y ahora explicaré lo que es una tenencia, pero más un poco con el proceso histórico. Y ese gran reino de Pamplona, poco a poco se fue restando a través de conquistas castellanas. Desde el año 1054 se empiezan a perder territorios. Primero Fernando, conde de Castilla, y luego pasó a ser rey de Castilla y luego ya rey de Castilla y León. Y el objetivo parecía claro, ir restando territorio a los intereses navarros. Primero empezaron por la zona de arriba, del norte, de la zona cántabra actualmente, la zona de las Meridadas castellanas o Castella-Aventura, y todas las tenencias fueron cayendo poquito a poquito. Hay como anécdota el Cid Campeador, el famoso Cid Campeador. El sobrenombre de Campeador le viene porque luchó contra un tenente navarro en la tenencia
provincia de Pazuengos, en La Rioja. Es curioso que él mismo, luchando contra ese tenente, pues al final se autodenominó el campeador, porque había vencido al tenente navarro. La historia muchas veces refleja entre leyenda y realidad un poquito lo que sucede, ¿no? Y hay algo que nos va a afectar de gran manera a lo que es un poco el futuro de Vizcaya, el futuro de la creación del señorío, la forma de desaparecer, esa forma, no sé cómo explicarlo, pero realmente hay un cambio sustancial. Con el rey Sancho IV, llamado el de Peñalén, porque este es el desfiladero de Peñalén, lo despeñaron, realmente fue un regicidio. Se habla de un complot entre sus hermanos, la historiografía, vamos a decirlo así, tradicional, nos dice que era un rey malvado, terrible y demás, y que por eso lo ajusticiaron, vamos a decirlo así, de una forma un poco cruel y traicionera, pero realmente los intereses eran otros. El rey castellano aprovechó en 4 días para ocupar toda La Rioja, y entre el rey aragonés y el rey castellano se repartieron lo que era el reino de Pamplona y se dividió en 2. La frontera prácticamente se estableció en lo que sería la zona norte de Guipúzcoa, desde, vamos a decir, desde Getaria, toda la muga actual de Navarra, hasta Marañón y prácticamente el límite. Y en el otro lado estaba pues todo lo que sería Vizcaya, Durango, Guipúzcoa, Álava, pasaba al bando castellano. Desde entonces, ¿qué ocurrió? Pues la vieja táctica castellana de hacer amigos entre los nobles, un sistema feudal. Lo que habíamos pensado o hablado de un sistema original de control o de forma de gobernar un territorio, por lo que sería por mano real y por unas leyes locales y tradicionales, y sobre todo como no un sistema feudal, que ya explicaré, pues al final esos años en que esta parte del reino está bajo control castellano, que no serán muchos, significará para que aparezcan el Diego López de Haro y al final con los intereses que va a recuperar el rey castellano o va a conseguir el rey castellano, pues empezará a tener un control sobre el territorio. Pronto vamos a explicar dónde viene Malvecín en la documentación. Con el rey Alfonso el Batallador, ya sé que es un poco pesado hablar de historia y para mí también me cuesta porque realmente es más interesante centrarnos en el tema de la fortificación en sí, ¿no? Pero es interesante para aclararnos la historia de Malvecín y cómo aparece en la documentación. Con Alfonso el Batallador se recuperan los territorios antiguos del reino de Pamplona, todos los límites anteriores, y ante la desconfianza que le producía Lope de Haro, nombra a tenente de toda la zona a los Vera Ladrón o los Guevara, que se podían llamar de igual manera. Era una forma de mantener el territorio unido nuevamente como había hecho Sancho III el Mayor en su momento. En esos conflictos que se suceden entre reyes, y la muerte sobre todo de Alfonso el Batallador supone que al final el reino recupere sus antiguos reyes con García Ramírez, el restaurador, pero la debilidad era innata. Los siguientes reyes de Pamplona o de Navarra, que ya enseguida se denominará de Navarra, no tenían la fortaleza que podían tener el rey Alfonso el Batallador con sus ejércitos aragoneses y navarros. Estaba mucho más limitado militarmente y eso influyó para que desde luego el territorio se fuera otra vez nuevamente perdiendo. En uno de esos conflictos, el rey Sancho el Sabio, aprovechando la debilidad momentánea del rey de Castilla, aprovechó para recuperar los territorios de forma armada o militar hasta prácticamente la zona de Burgos. Pero esto implicó que cuando el rey castellano ya volvió a recobrar un poquito el poder, porque hubo un vacío de poder, Alfonso VIII volvió otra vez con las ideas expansionistas y conquistó nuevamente esos territorios de la zona de Vizcaya. Es donde emerge en la documentación sobre Malvecín, el castillo de Malvecín, en el año 1174, con Pedro Vélez como tenente. Entonces, lo que tenemos es, al final, que esa documentación nos está empezando a reflejar un poquito la importancia que tenían esos castillos vizcaínos en el control defensivo. Y poco a poco veremos cómo realmente tienen una importancia inusitada, ¿no?, ante la expansión castellana. La arqueología nos va a dar sobre todo muchas muestras de ello, ¿no? Nos aparecen, por ejemplo, en los castillos de Achorrots, en excavaciones en Zaitegui, muchas puntas de flechas dobladas, estratos de incendio que nos están demostrando unas conquistas armadas bastante violentas.
Siempre hay una historiografía un poquito más acorde con la línea oficial en que intenta rebajar esas conquistas, esos hechos armados, para sobre todo quitarle importancia y justificar un poquito los límites que tenemos en la actualidad. Pero no fue así, realmente fueron unas conquistas bastante virulentas. Llegamos a una fecha concreta, que es un pacto más bien una forma de una tregua entre los reinos de Castilla y de Navarra, y donde se configuró una frontera en el año 1176-1179. Aquí ya tenemos un mapa donde se puede ver, bueno, los colores no acompañan mucho, pero podemos ver ya el castillo Malvecín sobre Bilbao, la zona de Vizcaya, y se establece una frontera donde se delimita que Durango formará parte del reino de Navarra, la zona de Vizcaya nuclear formará parte de Castilla. Y así se irá marcando una línea que cogerá prácticamente por el río Bayas, el río Zadorra, Vitoria caerá por parte de Navarra, Salinas de Añana, parte de Castilla, y así se marcará. Es el tratado de 1179, y en el cual Malvecín dice las crónicas que pasaría al lado castellano, que se situaba próximo a la zona de la región de Durango, pero que dentro de esos pactos o de esos límites que se establecen con la mediación del rey de Inglaterra, se dice que Malvecín formará parte del reino de Castilla. Son las dos únicas documentaciones que tenemos. En 1174 como tenencia y en 1179 como límite o mojón del reino castellano. Y es así como el reino inicial que está explicando, que va desde Santander por toda la zona del río Urbel, la Bureba, Burgos, pues se va limitando y restando, y ya no queda para el reino de Pamplona o reino de Navarra. En estos momentos sería Durango, Guipúzcoa, la zona de Vitoria o la zona de Álava, y prácticamente lo que sería la Navarra residual con la Baja Navarra. ¿Qué decir? Que el sistema defensivo lo que hace es retroceder. Si hemos hablado de unas líneas defensivas que se establecen en los montes o arenes, posteriormente se va retrocediendo, y ya vemos esta muga que nos marca desde el año 1179 entre los límites del reino de Castilla y de Navarra. Y eso se empezó a defender con una serie de tenencias. Las tenencias eran unos distritos, los castillos sobre todo daban el nombre de la tenencia. La tenencia, por ejemplo, de Azorroz, la tenencia de Zaitegui, eran distritos defensivos donde un castillo controlaba o prácticamente hacía las labores de defensa del territorio, y donde un tenente, que no dejaba de ser más que un funcionario, un responsable real, y que iba retirándose o colocándose según mano real, según se dictaba, lo que hacía era controlar este territorio económicamente, militarmente y administrativamente en cierta manera, también parte judicial en juicios menores, ¿no? Entonces teníamos unas cuantas tenencias, como ejemplo Zaitegui. La zona de Durango está un poco en duda, pero por ejemplo teníamos la macrotenencia de Guipúzcoa, que luego pasaría a ser la tenencia de Zoroz, y la tenencia de San Sebastián en 1199. Al final lo que se procuró al hacer tenencias más pequeñitas era mejorar las defensas, y también se fundaron ciudades como Vitoria-Gasteiz en el año 1181. Eso fue una forma de defender, y las líneas de comunicación parecían claras. Si tenemos la zona del Duranguesado, que está el castillo de Malmasín, la línea que se establecía bajo ese pacto eran los castillos de Unzueta, sobre Orozco, el castillo de Zaitegui o el castillo de Arganzón o la fortificación de Arganzón. Eso nos marcaba el límite entre reinos. Y por su interior los caminos estaban perfectamente trazados. El castillo de Arzoroz, que está en el Alto Deva, en la zona del río Deva, en Guipúzcoa, se comunicaba con el castillo de Ayluitz o el castillo de Archiqui, que está próximo a Durango, y a su vez las líneas de comunicación eran muy claras entre Malmasín, Bermeo, La Costa y demás. Ya iremos hablando en su momento cuando llegue el castillo de Malmasín. ¿Qué nos queda de las fortificaciones vizcaínas? Por ejemplo, esto queda un poquito visto, pero bueno, el castillo de Unzueta, sobre Orozco. De las documentaciones que tenemos, pues tenemos que los nobles vizcaínos se enfrentaron al rey castellano por tener su control, y evidentemente Alfonso XI, pues bueno, empezó a tomar una serie de fortificaciones para someter todo el territorio. Ya hemos hablado que al final lo que supuso la pérdida del control del reino de Pamplona es que las leyes locales y posiblemente las costumbres al final fueran cediendo ante el poder castellano.
Me acuerdo cuando visité el castillo hace muchos años ya, pero bueno, teníamos solamente una hilerilla de piedras de lo que era el castillo de Unzueta, que por desgracia hay una cantidad de antenas de comunicación que parte del castillo pues ha desaparecido, y que con las excavaciones arqueológicas que se realizaron no hace muchos años, pues al final han aparecido los restos, la cimentación de lo que es la fortificación. Y así me servirá para explicaros un poco cómo se constituían los castillos. Este es el castillo de Unzueta. Ya vemos lo que nos queda. Justo la cimentación y un poco la impronta de la roca nos ayuda a decir cómo era, ¿no? Tenemos un gran torreón prismático en la parte superior, y luego lo que tenemos es un recinto con sus ángulos. Posiblemente una de las entradas estuviera aquí, como una especie de entrada protegida, y otra quizás aquí. Ya vemos cómo las antenas prácticamente se han comido parte del castillo. Nos falta saber dónde estaba el aljibe, la cisterna, o nos hace falta saber, por ejemplo, situación de las dependencias, dónde estaría el horno, dónde estaría la zona donde guardaban el grano, o quizás los establos, ¿no? Podría estar al exterior. Y las documentaciones sobre reparaciones de castillos, que ya hablaré en su momento, nos dicen todos los detalles. Pero por desgracia, todas las documentaciones que tenemos son a partir del siglo XIII, mediados del XIII, y corresponden a lo que sería la última, vamos a decir entre comillas, Navarra. El castillo de Unzueta pudo ser así, con lo que es el plano. Acordaros la entrada esa que había un poquito apodada, el torreón, aquí estarían las antenas, y esto es un dibujo más o menos hipotético de cómo pudo ser la fortificación de Unzueta. Se situaba en la muga que se ha establecido en el año 1179. Se hicieron excavaciones arqueológicas y encontraron elementos para decir que este castillo era de la época navarra, entre el siglo XII y el siglo XI. Ya vemos aquí cómo nos queda, pues por las evidencias pues muy poquitas. Prácticamente estas rocas labradas nos podían indicar dónde estaba el aljibe. El siguiente castillo que vamos a tratar de Vizcaya es el castillo de Achique. También podía ser el castillo de Ayuitz, una tenencia navarra documentada en el siglo XII y que podía corresponder, porque hay un topónimo de Ayuitz. Es una peña caliza sobre Durango que tiene una forma de herradura y tiene dos partes clarísimas. Una está un poquito más elevada, otra mirando hacia lo que es la zona de acceso, que es aquí, y la puerta se situaba entre estos dos puntos. El aljibe también estaba entre este punto, y todavía nos quedan unas hileras aquí de la fortificación. Está bastante mal. Se hicieron excavaciones hace 10, 12 años, se encontraron evidencias navarras y la datación daba sobre el año 1050, o sea, correspondería prácticamente con las fortificaciones de Sancho IV, el de Peñalén, posiblemente. Aquí hay otra imagen tomada desde el autogiro, y aquí podemos ver un poquito las fases. El aljibe, la muralla, cómo hace esta forma de herradura, y como vemos como la defensa prácticamente es un nido de águilas. Con poquitos hombres podían defender todo este reducto y tenía la misión de controlar los accesos hacia la zona de Durango. Posiblemente como segunda línea defensiva de esa frontera del año 1179. Y esta es un poquito la forma de cómo era el castillo. Con el torreón, la muralla y esta planta tan particular que hace forma de herradura. Otro castillo que habréis conocido en la prensa, porque hace poco lo pusieron en valor, es el castillo de Leñozar, San Miguel, la ermita de San Miguel, que está sobre la ría de Guernica, del Valle, que tuvo, como podemos ver en la imagen, la misión de controlar todo el acceso de la ría, posiblemente un acceso de posibles ataques desde la costa. Estas fotografías han sido sacadas desde un autogiro, porque antes, para sacar las fotos de estos castillos, nos la teníamos que jugar, porque teníamos que ir con un autogiro. Ahora hay drones, pero entonces no había drones. Y era una aventura, pues salíamos de Lumbier y había que ir con un depósito de gasolina, ya le conté a Carlos, y tenía su dosis de riesgo. Esto era el castillo de Leñozar, antes de que se hicieran las intervenciones arqueológicas, y este es después. Como podéis ver, se ha sacado prácticamente toda la muralla y tenemos una entrada arconada. Cuando hicieron las excavaciones, lo que más curioso es que apareció una necrópolis y aparecieron algunas monedas de Alfonso el Batallador que nos podía situar en el periodo que estoy hablando del reino de Pamplona y Navarra. Yo lo que echo de menos en estas excavaciones es que no hay un contexto histórico detrás. O sea, con todos mis respetos,
yo creo que cuando hay que excavar, hacer una intervención arqueológica, también es importante ver un poco ese contexto de por qué ese castillo, con qué se comunica, qué relación tiene, qué elementos, qué comparación de otros aspectos, en que podamos poner todo en conjunto para saber si realmente esta fortificación tiene algo que ver con el resto. Estos son unos restos que aparecieron de una necrópolis que había al lado de la iglesia, algo muy típico en la Edad Media, que ya vemos que están muy delimitadas, ¿no? Y esto es un poco la figura o cómo podía ser el castillo, más o menos interpretando los restos y cómo controlaba, ya podemos apreciar toda la zona pues, baja, ¿no? desde Leño, Nuevo y desde la ría que está conectada. Uno de los viajes más espectaculares pues, que me tocó hacer analizando los castillos de Vizcaya fue pues esto, Castelhuat. El volar, porque volar con el autogiro, ir por la costa y aparecer al fondo del peñón, pues es una cosa que es realmente increíble. Algunos dicen que no tiene nada que ver con un castillo, aunque el nombre, el topónimo nos lo dice. Incluso las primeras referencias en el año 1053 nos habla de una donación de Íñigo López y su mujer toda a San Juan de la Peña. Entonces, claro, cuando formaba parte del reino de Pamplona, realmente había mucha relación con los monasterios que teníamos pues, en la zona de Aragón, en San Millán de la Cogolla, y claro, eso ya al final fue desapareciendo. Pero bueno, el topónimo en San Joans de Castielo nos está marcando una fortificación, y es una fortificación que tiene su lógica. ¿Por qué? Ha desaparecido, evidentemente la ermita pues, ha arruinado todo, la iglesia, como queréis llamarle, pero eran fortificaciones típicas costeras adelantadas. Eso nos está pasando en otros lugares, y es muy típico también en los normandos. Las entradas de las rías tenían unas, como en las torres albarranas musulmanas, tenían unas islas, islotes o fortificaciones adelantadas para controlar todos los accesos a las rías y a los puntos de puerto que podía haber de ataques del mar. De hecho, Drake, el pirata, arrasó la zona, arrasó la ermita, y posiblemente los normandos, si hubo en una fortificación, también arrasaron en su momento. Pero tenía el control militar de proteger todo este acceso, era totalmente estratégico. Apenas que no se puede hacer ningún tipo de intervención porque ya todo eso, lo demás está arrasado. Enseguida vamos a Malvecín y hablamos largo del castillo, pero quería sobre todo hacer un repaso de las fortificaciones que existen en Vizcaya. Del castillo de Bermeo prácticamente no nos queda nada. Tenemos alguna documentación que, mira, esta se me ha olvidado bajarla. Pero bueno, prácticamente es del mismo periodo, del siglo XI, y nos está hablando que era un lugar muy importante y que tenía relación con el monasterio de San Millán de la Cogolla. San Miguel, arcángel del puerto de Bermello. Es curioso como San Miguel va muy relacionado con la historia de Navarra. Y en muchos puntos en que hay una fortificación o que hay un pasado del reino de Pamplona se menciona a San Miguel arcángel. Yo tengo mi teoría tengo muchas teorías, pero mi teoría sobre el origen de la bandera de Navarra y puede venir los tiros por ahí. Un día ya hablaremos de ello. Del castillo nos queda muy poquito, del recinto amurallado del siglo XIV, es lo que tenemos actualmente, que ya veis en qué estado está bastante mal. No sé si lo habrán arreglado, esta fotografía es un poquito antigua. Y del castillo prácticamente, pues no nos queda nada. Y venimos al castillo más importante. Fijaros lo curioso del tema. Para empezar, hemos estado hablando de castillos, historia y demás, y lo interesante del tema es que no se ha hecho ninguna excavación arqueológica aquí. Dices tú, ¿cómo diablos, cómo tenemos una fortificación en pleno casco antiguo de Sauri, Bermeo, bueno, en todo el asunto que tenemos aquí de la urbe, y no se ha hecho ninguna intervención, sí, la ermita de Finada, pero lo que puede dar valor a todo el conjunto y la historia de Bilbao, por así decirlo como Villa, pues puede ser sus orígenes y puede ser el Castro Malmasino. Y no se ha hecho ninguna intervención. De las documentaciones, pues ya hemos hablado. Pues sí, el teniente Pedro Vélez nos dice que está en el castillo Malvecín. Hay algunos que para quitar importancia a este lugar, pues dicen que Malvecín puede estar en el Rodopún. Nos hablan del norte de Durango, nos hablan incluso de la zona límite con Guipúzcoa. Estiran la frontera para hacerla más pequeñita. Puedo decir que a nivel de arqueología es un trabajo arduo el sacar los datos,
pero más arduo es convencer a los políticos para hacer un trabajo. Lo siento, pero es así. Y más arduo todavía hablar de Navarra que cuesta. A mí debo deciros que me acusan un poco de profón con el tema navarro, pero es que yo hablo de fuentes primarias, yo no os estoy hablando de una hipótesis, estamos hablando de documentos. Esto no es hablar de Navarra gratuitamente, hablar de un tenente aparece en un documento y el documento viene de un cartulario, un códice de un monasterio en que nos dice: el tenente Pedro Vélez estuvo en Malvecín al lado de Durango. Y no estoy inventando, pero es una historia incómoda. Si hablo de que Vitoria-Gasteiz, o Vitoria, fue fundada por el rey Sancho el Sabio en 1181, yo voy a una visita guiada a la Catedral de Santa María en Vitoria, que hablan de la historia de Vitoria, o Gasteiz, y te dicen: Sancho el Sabio conquistó Vitoria. Y dices, ostras. Por ejemplo, Vitoria tiene en su haber 8 meses de asedio. Uno de los asedios más cruentos que se habla de la historia medieval se produjo en esa ciudad. Se decía en las fuentes que los vitorianos aguantaron esperando a las órdenes del rey Sancho VII el Fuerte a perseguir la ciudad, y aún así aguantaron. Decían en las crónicas que los soldados castellanos los llevaban a curar sus heridas porque por la cantidad de asaltos que habían intentado realizar, o sea, que habían realizado pero que eran infructuosos, que no habían conseguido nada. Y en la visita guiada no hablaban del asedio. En la arqueología no hablaban del estudio de la necrópolis, de las posibilidades de que esa falta de alimentación quedara reflejada en los huesos. No hablaban. Y sí hablaban de que se produjo, una conquista entre comillas, ¿no? Cuesta pelear en tantos frentes. Cuesta hablar de castillos de Navarra. Si es historia no pasa nada, ¿no? La historia es historia y es un proceso y es evolutivo. Pero no se puede poner piedras a la trayectoria o palos en la rueda, o como queramos llamarlo, ¿no? O sea, hay que estudiarlo y hay que analizarlo, y si es, y si no es, no es, ¿no? Del castillo de Malvecino, del Castro Malvecín, que os digo que está por ver, o sea, realmente todavía no tenemos claro de que el castillo estuviera ahí. Pero yo lo único que pido es que nos dejen hacer, que nos dejen investigar y estudiar, no se pide otra cosa. Su punto es estratégico. Está situado en un punto que ya veis que está, aparte de controlando la ría de Bilbao, está en un nudo de comunicaciones perfecto. En esta frontera que estaba hablando, prácticamente llevamos un buen rato hablando de esta frontera que se establece entre Castilla y Navarra en 1179, se sitúa en este punto. Es la trayectoria lógica para ir a la zona de encartaciones. Es el punto donde podía comunicarse con las antiguas tenencias navarras de Ugarte, Samano, Ruesga, Colindres, que también era tenencia navarra, y es el punto que comunica a través de Galdácano hacia la zona de los lugares de Gaztelugatxe, del puerto de Bermeo y demás, aparte de comunicarse con Durango. Realmente es un sitio estratégico. Y desde la altura que tenemos, pues desde la altura nos marca unos túmulos, nos marca unos fosos, nos marca unas formas extrañas en forma de diente de sierra, que está por ver todavía. Claro, si me habláis de tipología de castillos, os puedo decir que no tiene un paralelismo a los castillos que estamos estudiando, roqueros o no roqueros, es difícil encajarlo ahí. Pero sí que encaja en otro tipo de fortificaciones que ahora voy a hablar. De los datos, pues bueno, podemos decir que tiene de lado a lado prácticamente unos 150 metros de forma aproximada, una superficie de 8.000 metros cuadrados de recinto superior, ojo. Entre recintos tenemos una distancia de 20 metros y aparte de túmulos que nos pueden indicar pues, unas fortificaciones adelantadas, también unos fosos, ¿no? Es curioso, si os fijáis en la foto aérea, cómo el foso prácticamente cierra en este punto, o sea que podía hacer aquí una especie como de curva, porque esta es la zona más empinada, la zona hacia el norte es la que no le hace falta defensas y sí hacia el sur. Y esto es un poco lo que faltaría por investigar. ¿Qué paralelismos existen? Y esto es lo más interesante. ¿Por qué? Porque a falta de documentación tenemos que tirar de paralelismos. Fortificación de Pedeja. Está en la zona de Trespaderne, el desfiladero de la Horadada, está en Burgos. Tenencia navarra y documentada, sus tenentes.
tiene una extensión grande, de unos 5 hectáreas, quizás menos, pero bueno. Y el cerco amurallado sacaron hace poco, con las torres, ahora han puesto en valor. Toda esta parte que vemos aquí, esta gran superficie, estuvo ocupada por prácticamente una población. Tengo que decir que hay 3 tipologías de castillos. Más o menos los expertos pueden citarlas así. Primero están los castras, los castela. No es una antigüedad mayor, son los más antiguos. Son herederos un poco del periodo romano, de las urbes romanas. Al final las defensas se volvieron en altura y entonces pues son unos espacios que tienen una gran amplitud. Por ejemplo, tenemos el castillo de Amaya, en la Peña de Amaya, en Burgos, que ahora hablaremos de él, o está Teleja. Ya vemos ese tipo de fortificación. Son las más antiguas y prácticamente se empezaron a abandonar en el siglo VIII. Luego hay unos castillos que llaman de segunda generación, que puede corresponder a Malvecín, que estaríamos hablando entre el siglo VIII y el siglo X-XI, que tiene 1 hectárea, quizás menos. Y luego ya estamos hablando de los castillos de tercera generación, los castillos del siglo XI al XIII, son castillos roqueros, pequeñitos, de defensa un poco ya, vamos a decir entre comillas, feudal, o señorial, o de reyes, o fronterizo. Aquí otro ejemplo, la Peña de Amaya, en Burgos, espectacular. Tiene 42 hectáreas. Dices tú, bueno, pero es imposible que todo eso sea un castillo, evidentemente. Pero tiene un recinto amurallado de 32 hectáreas, que no es nada. O sea, que es bastante, vamos, me refiero. Y un barrio de 2 hectáreas. Toda esta parte de aquí tuvo una utilización medieval hasta prácticamente el siglo XIII. Documentado por los musulmanes que intentaron conquistarla y la conquistaron. La conquistó también el Leovigildo de los visigodos. Tiene una historia bastante dilatada y es una referencia defensiva altomedieval. Pues bien, la fortificación de Amaya podemos ver también un tipo de muro de defensa que no se ve en torres, que no se ve nada visible, pero que se ve como en Malmasín, unas formas que cierran prácticamente todo un conjunto. ¿Es un castro? Lo fue, pero es lógico pensar que Malmasín, aparte de castro, tuviera un pasado medieval, incluso contemporáneo, porque si esta visión que tenemos desde el castro de Malmasín, Malvecín, vemos todo el fondo, que no se ve muy bien, pero tenemos toda la ría de Bilbao, todo el control portuario, todo el control de comunicaciones, ¿cómo leches no vamos a tener un uso medieval de control de las rutas y control defensivo? Sería ilógico pensarlo. Yo no conozco ningún castro de estas características en un punto tan estratégico que no tenga un uso medieval. Es inviable. ¿Por qué? Porque militarmente y por estrategia tenía que estar ocupado. Si vemos el lugar mirando un poquito en la zona ya más desde el norte hacia el sur, ya vemos un poquito su filosofía defensiva, que es a través de semicírculos de muros y de fosos, se van abriendo en espacio y la zona llana, la zona un poquito de ocupación, que podría ser ganadera o agrícola, estaría situada un poquito más abajo. Y hacia el norte ya vemos que la defensa es mucho más acusada. Justo al norte es el punto donde tiene que cumplir la visibilidad. Si hacemos un poco la visita de campo, realmente tenemos muy pocas pistas. Es una prospección de campo, pues está todo cubierto de vegetación. Hay algunas zonas en que pues, alguna excavación furtiva o de alguien que ha hecho alguna limpieza, en teoría sin permiso, y es lo que nos sirve un poco para decir qué se puede hacer en el castillo en un futuro. Yo la propuesta que tengo encima de la mesa es sobre todo hacer una serie de análisis que nos puede llevar a pensar en que esto tuvo un uso medieval. Lo primero es una datación de argamasa. ¿Y qué es la datación de argamasa? ¿O qué es la argamasa? La argamasa ya sabéis que es una mezcla de cal y arena y agua en unas proporciones para crear una especie de cemento, vamos a decirlo así a grosso modo. ¿Y por qué se saca la datación en la argamasa? Porque cuando los canteros hacían la cal, las piedras calizas, utilizaban las piedras calizas, hacían un horno, metían mucha leña y esas piedras calizas durante 9 días y 9 noches tenían que estar a fuego lento. Se cocían y al final de esas piedras calizas se sacaba el hidróxido cálcico, que al final lo que hacía era tener esa cal. Pues bien, esas improntas de leña que ponían para ir cociendo es lo que queda en la última hornada, no en la primera. O sea, hay que tener suerte de que las primeras hornadas no va a haber leña, pero sí en las últimas, en el fondo, porque se aprovechaba toda la cal.
gracias a ese trocito vegetal podemos datar y saber, por ejemplo, qué época o qué periodo podía tener las murallas. Muy importante. Otro estudio importante, aparte de poder localizar las torres con algún trabajo, sobre todo en la zona que yo enfocaría el estudio, en los extremos también, para ver si es un uso militar medieval, tendríamos que tener en los flancos para proteger estas alas que tenemos sobre todo en las zonas más expuestas, serían en los ángulos. Tenía que tener también algún tipo de fortificación, atalaya y demás, aparte de otras torres que pudiera tener aquí. Sería importante estudiarlo. ¿Cómo? Con dos procedimientos: tomografía resistiva, que es a base de electrodos que se van colocando y nos van dando una lectura geológica del lugar. Y podíamos hacer un barrido con la tomografía, porque yo me fío más de eso que no del georradar, que es en líneas paralelas para saber dónde estarían las torres y la puerta de entrada. ¿Y qué más podemos hacer? El estudio de materiales. El estudio de materiales es fundamental. Aquí, por ejemplo, una muestra, la tenencia de Petralata, que trabajamos en Burgos hace un par de años. Nos salió una espuela medieval, acicate, nos salieron unos adornos y nos salieron unas cerámicas muy típicas en la Alta Edad Media, con unos adornos muy característicos, por el tipo de pasta, el tipo de desgrasante, el tipo de trabajo de torno y las marcas, sobre todo, pues, angulares, que es un adorno muy característico en la Alta Edad Media. En el castillo de Alchorroz, las excavaciones que hicimos, también nos salieron unos adornos parecidos. Y curioso que nos salió también un águila, un emblema muy característico de los tiempos de Sánchez Estímol Fuerte, que tenía como bandera o sello del Reino de Navarra, heráldico, era un poquito lo que era el arano belcha, el arano. Y en las monedas también nos puede marcar una posible datación. Fijaros esta moneda, qué curiosa, del rey Sancho el Sabio. Se ve aquí la nariz, el ojo, la barbilla, la oreja, tal, y con argamasa. Esto aparece en el fondo del aljibe del castillo de Alchorroz y ya nos está marcando una datación que sería entre el año 1150 y el año 1190, prácticamente. O sea que tenemos un trabajo apasionante de estudio. Esto es lo que tenemos ahora en la actualidad y este es el trabajo que habría que hacer también, que sería muy importante, es una limpieza controlada. Yo no te digo arrasar, ni quitar la vegetación, sino hacer una limpieza controlada y ordenada. ¿Cómo? Las limpiezas controladas y ordenadas es una forma de consolidación. Por ejemplo, las excavaciones que estamos realizando en otros castillos, este es Monreal, este es Garaño, esta es la torre de Monreal con los chavales, porque al final una cosa que para mí es tan importante como en la investigación es el poner en valor, pero no poner en valor a nosotros, que ya sabemos la importancia que tiene la historia, sino a los más pequeños. Si yo estoy aquí, que es otra cosa que hay que pelear y hay que conseguir, es el poner el valor y el dar a conocer nuestra historia a los que serán los futuros, voy a decir gamberros, pero vamos a decir los futuros historiadores de estas particularidades de la historia de los castillos, de la historia del Reino de Pamplona, de Vizcaya, y de los que van a sacar sus conclusiones y nos van a dar una lección a los demás. Cuando nosotros hicimos la excavación de Alchorroz, cuando hablaban de Navarra para entonces era una provincia que estaba situada en la zona, bueno, en un extremo, que estaba al límite con Guipúzcoa y que, bueno, que tenía un gobierno que era de UPN y que era muy tal y que, bueno. Y ahora el concepto ha cambiado totalmente y el Reino de Navarra de Pamplona pues se tiene como una consideración más. La tenencia es muy famosa. La puesta en valor de los castillos, participan los jóvenes en limpieza, colocamos las piedras o lo que podemos de una forma ordenada, en muchos casos simplemente a seco para situarlas, que con eso incluso vale en algunos aspectos, y estos son los castillos que llevamos trabajados hasta el momento. De la investigación de Malmasín, lo que digo, nos queda todavía mucho por hacer. Otro punto que hay que estudiar, porque si hablamos de una gran tenencia, no podemos obviar que incluso este espacio entre alturas pudiera corresponder al territorio de la tenencia. El castillo de Alchorroz tiene dos puntos. Un castillo propiamente dicho, una zona llana y una peña adelantada. No podemos obviar que este lugar era importante.
el único castillo de Vizcaya que se documenta en las documentaciones del Reino de Pamplona es el de Malvecín, el único. Lo demás no se documenta. Se documenta Vizcaya, se documenta como la Durango, pero no se nos documenta otro castillo más que Malvecín. ¿Y quién no nos dice que cubría una superficie mayor, que una fortificación podía ser incluso en el monte Agastelu, que está situada a escasa distancia, que el lugar propio del origen de la población sería el Castro y que habría una conexión? ¿No sería un trabajo bonito hacer dos sondeos, uno en Malvecín y otro en Gastelu, para verificar que ambos materiales pudieran tener algún tipo de relación? Por supuesto, pero nos tendrían que dejar hacer. El inconveniente, bastantes, porque generalmente son temas delicados. Ha hecho mucho daño también, no sé cómo decir, por ejemplo, lo de Iruña Velella. Hay gente que es partidaria y otra gente que tal. Hay gente que lo toma con excusa para frenar otras iniciativas. Evidentemente yo ahí no me voy a meter porque no desconozco totalmente el tema. Para mí tengo mi idea, pero no sé lo que vinimos a estudiar aquí ahora mismo a explicarlo. Y debo decir que sí que es cierto que eso ha limitado bastante que las posibilidades de que nos hagan trabajar. ¿Por qué? Porque las instituciones que son muy oficiales pues tienen miedo a que yo qué sé. Pero eso puede darse. El caso es que la destrucción de los castillos, aunque suene mal, no solamente se produjo en tiempos del cardenal Cisneros en Navarra, que mandó destruir prácticamente a todos los castillos, sino que todavía a día de hoy tenemos esto, ¿no? Tenemos un poco el miedo, el recelo a poner en valor lo que nos cuesta el explicar que es historia, que no es más que historia, que no queremos reclamar nada más que saber las cosas, estudiarlas y darlas a conocer y ponerlas en valor. Pero tenemos problemas, os he contado en Vitoria, os he contado en otros puntos, y esto es un poco el resumen de cuando se produjo la conquista de Navarra, las órdenes del cardenal Cisneros. La idea era muy clara. Después de que vuestra señoría mandó destruir las fortalezas navarras, Navarra ha abdicado en su fiereza de tal manera que no hay hombre que osé levantar la cabeza. Y eso es un poco lo que me lleva aquí, y es lo de levantar la cabeza. Digo, ¿por qué vamos a bajarla, no? Yo creo que hay que levantarla. Entonces, una forma de levantar la cabeza es levantar el castro del castillo de Malvecín, ¿no? Y saber y averiguar cómo era. Y esto básicamente pues es lo que os he querido contar. Con historia ha sido un poco pesado, con los castillos lo que tenemos, y sobre todo generar un debate. Yo quiero que la charla pues se empiece aquí también, en el debate, lo que me vais a preguntar, lo que se puede decir y lo que no os puedo contestar porque no lo sé, pero sobre todo entre todos intentar darle forma a este proyecto que se puede conseguir en un futuro, pero que desde luego habrá que pelear, va a costar. Y entonces pues espero muchísimas preguntas, lo que queráis, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces contadme lo que queráis. Yo quería preguntar una cosa, para empezar. Hoy día se llama Malmasín. Antiguamente está documentado que era Malvesín. Sí. Esa transformación del nombre, ¿cómo ha sido? Desconocemos. Muchas veces... Es que en el euskera vizcaíno, hoy día no sé si es así o no, pero Malvesín, con B en vez de con M, Malve quiere decir mala suerte o la muerte, y Esin es no poder. Entonces, quizás pueda tener alguna relación. Puede tener. No es el único sitio que existe Malvecín. En Burgos existe Malvecín. En Tudela, Navarra, había una torre que llaman la Torre de Malvecín, y puede tener relación con eso, con una especie de latinismo, por así decirlo, en que tenga relación con pues, malos vecinos o algo relacionado. Ya, pero en euskera se utiliza de esa forma. Ajá. En el euskera vizcaíno, concretamente. Sí. Pues es interesante. Yo, fíjate, es algo que desconocemos, porque muchas veces la variación, ¿no? Es decir, de Malmasín a Malvecín, que pudiera tener el cambio. Entonces lo que comentas es de interés. Sí, pero bueno, pero en vez de la M con la B, tiene ese significado en el euskera vizcaíno. Muy bien. Ya lo otro ya no sé cómo es. Vale. Pues bueno, tenemos esa referencia. Al final nos sujetamos un poco a lo que es la raíz de la toponimia y sobre todo un poco el contexto militar que pueda haber o estratégico en el sitio para estudiarlo.
Entonces, sobre esa base trabajamos. ¿Que pudo estar en otro lugar? Perfectamente. O sea, no podemos decir que estemos en lo cierto. O sea, se va a hacer una investigación, se va a intentar aclarar. Es posible que dentro de un tiempo tengamos que decir que ahí no estaba y que estaba en el Castelo o que estaba en otro lugar. O sea, de momento habría que investigarlo. ¿Sí? Muy bueno, como siempre. Bueno, Has comentado en la relación con los arqueólogos que cuando se relacionan las excavaciones con la historia que hay, efectivamente, me ha tocado 2 charlas de arqueólogos y la verdad cuando entramos en materia de la historia, yo incluso entraba, escabullen el bulto rápido, muy rápido, pero eso mismo veo a todos los niveles, políticos, de todos los niveles. Yo creo que es pánico. ¿Y pánico a qué? A quedarse al paro. Que van al paro. Ese es el problema. Es que en el momento que se brote esto y empieza la gente, la sociedad, a exigir responsabilidades, vean que aquí la conquista y el genocidio no solo ha sido, no, sigue existiendo. O sea, en este momento el negacionismo es brutal. O sea, eso a cualquier europeo le dices, a cualquiera que me ha tocado hablar, joder, y se queda alucinado. Pero eso, ¿cómo es? Pues sí. Hoy, en el siglo XXI, el negacionismo. Y además, lo peor, los que teóricamente decimos que son abertzales, que es puta mentira. O sea, si niegas esto, para mí eso no es una puta mierda. Entonces, no quería decir nada más. ya, no, Es impresionante el tema. Sí, es algo delicado. Yo, claro, lo que os he contado, todos los castillos de Vizcaya están excavados menos este. Y esto, madre mía, ¿por qué? Entonces, o una de dos, o no tiene interés, cosa que dudo, o no sé, o hay miedo. ¿Miedo a qué? La historia es la historia. Nosotros excavamos el castillo de Alchorot. Hay un periodo castellano, hay un periodo navarro y hay un periodo romano. Y es originario del periodo romano. No pasa nada. La historia es, no sé, todo tiene un proceso evolutivo, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. Si sale bien, perfecto. Si no está el castillo, pues estará en otro lugar. Puede haber un castro de una importancia inusitada, de tipo de los francos, porque por lo visto debían estar en Finava, según las cuentan el estudio que realizaron allá, o no lo sé. Pero en principio es una pena en que no nos dejen, no haya posibilidades de trabajar. En Archiqui quisimos trabajar. Estuvimos con el diputado de Vizcaya, incluso de Cultura, y no hubo posibilidad. Entonces la idea era ponerlo en valor, era restaurarlo. Y al final era una especie de contradicción, porque decíamos, queremos ponerlo en valor. Decían, está muy bien. Bueno, pues queremos poner un panel explicativo. Decían, no, porque el poner va a subir la gente y va a estropear todo. Y yo, joder, pero dejarnos hacer algo. No había manera, no nos dejan. ¿Por qué? Porque no me digáis el por qué, no quiero tampoco meterme en estos barros, pero, hombre, ya sabéis lo que os voy a decir, pero es una pena. Si hay un equipo multidisciplinar, si hay un proceso, un protocolo arqueológico, si se va a hacer un estudio, si hay unas dataciones, ¿qué va a mentir una datación? Si se va a estudiar una tipología, si se va a hacer una comparativa de labra, un trabajo documental, si se va a hacer, no hay que tener ningún miedo. O sea, cosa más bonita que averiguar las cosas y saber que encima de donde vives pues hay un castro. Vamos a suponer que no hay más que un castro, pero hay que estudiarlo, ¿no? Habrá que ponerlo en valor también y que la gente sube y que lo conozca. Me hacía gracia cuando había visitas guiadas al castro de Malmasín y ya veis en qué situación está. ¿Cómo se puede enseñar? Si realmente no está ni limpio, no dejan ni limpiar. Bueno, tendrá vale, sí, será propiedad privada a lo mejor y ha habido problemas. Pero seguramente si hubiera habido interés por parte de las instituciones se hubieran solucionado, eso seguro. Entonces yo creo que es importante ponerse en ese punto de intentar ponerlo en valor y de estudiarlo. Respecto a la historia, pues ya sabemos lo que hay. Yo soy consciente. O sea, los castillos, nosotros pedimos trabajar en Archiqui porque estamos trabajando en Alchorot y en el Osúa. Si tenemos Durango es este territorio, esta mesa, está el Osúa aquí. Está Alchorot aquí. E incluso dicen que el euskera de Durango es como el alavés, o sea, guarda relación con estos dos castillos, y está Archiqui aquí.
pero está Vizcaya aquí. Entonces, nosotros trabajamos aquí, pero aquí no nos dejan trabajar. Y para colmo, en este lugar descubrimos una torre que estaba desconocida, que está en Aluix, que está un poquito más arriba, y era medieval y tiene relación con el castillo. Pero no nos dejan trabajar. ¿Pero por qué? Si no vamos a hacer más que estudiar los 3 castillos en triángulos. No. La empresa que está ahora en Iruña Velella pues se iba a encargar del asunto. Bueno, pues ya está. Y en Malmasín no sé lo que va a suceder. Yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas, de verdad. Y pensar que soy una persona transparente y que no va a haber aquí banderas ni nada. Vamos a estudiarlo. Pero que nos dejen. A ver. Pero es que ese es el problema de las banderas. Siempre van a aparecer. Por la historia, al final, lo que está sacando, lo que está poniendo en valor es un relato de unos hechos que explican cómo hemos llegado a la situación actual. Sí. Claro, si nosotros, como pueblo conquistado que somos, ponemos en valor Malmasín o el Maletín, el castillo y todo lo que ha ocurrido ahí y todo lo que conlleva hasta el día de hoy, ese estado o esos estados que tienen nombre y apellidos que nos han conquistado no van a mirar con buenos ojos. En cambio, sí que van a mirar con muy buenos ojos que en medio de Bilbao haya una estatua de no sé cuántos metros de altura poniendo en valor a uno de los personajes más infames que tenemos en la historia. Ahí no va a pasar nada. Se trata un poquito de no sé llamarlo, colaboracionismo. Sí, efectivamente. No quería mojarme, pero me voy a mojar. No, tú no digas nada, ya diré. Pero ya decimos nosotros. Es cierto. Es una leche, es cierto. Yo de verdad, o sea, no hay que tener miedo a la historia. Y lo sucedió y pasó, y hay otra época, y otras mentalidades, y es historia. Pero hay gente que no le gusta, sobre todo hay un grupo intelectual que ha formado una opinión y una historia y que no quieren que desaparezca. Y que la han establecido y esto es así. Un poquito paralelo de Iruña Velella, decir es dogma de fe lo que yo digo y lo que lo digan los demás no vale para nada, pues esto es algo parecido. Entonces, no se puede atravesar esa barrera y si no estás dentro del club no te van a dejar, es muy difícil. Entonces, hay que intentarlo, pero va a ser difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, lo que os he comentado, es un lugar que no se ha excavado. Imaginaros por un casual en que aparecen restos navarros. Perfectamente, ha salido en Guetaria, Zarauz, ha salido en otros puntos. Bermeo era una villa en su momento del Reino de Pamplona. Entonces, puede salir, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. Nadie va a ir a poner ni a reclamaciones. Hombre, sí, claro, habrá gente que reclame, pero no hay que tener miedo a eso. Es que eso es la madurez de un historiador, la madurez de un intelectual es decir, bueno, ya está, ¿y qué? No pasa nada. O sea, al final es una historia que va sucediendo, que dio paso y que a mí me gusta explicarlo porque nos marca. Yo siempre digo que me quedé en el siglo XVI, porque la mentalidad mía es del siglo XVI, no por raro, sino por el hecho de que me gustaban esos valores. Porque entonces la gente sentía y la gente luchaba por un código. Dices, honor, no es eso. Es un poco lo que sentía. La gente que estuvo en Vitoria... Actualmente ahora la gente cambia de sillones muy fácil, a lo mejor el problema es ese, que el sillón es muy apetecible. Imaginaros por un casual, ya me he metido en el barro, pues ya está. Pero imaginaros por un casual que esto es Navarra, imaginaros que es una confederación con sus particularidades de Vizcaya, Áraba, Guipúzcoa y dentro de un estado navarro. ¿Qué pasa? No es más que cambiar el sillón de... no es más que eso. De un lado a otro, pero no gusta. ¿Por qué? Porque la historia es muy bonita como folclore. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen miedo a la arqueología, porque el único sitio, el único momento en que alguien te puede decir esto fue así es la arqueología, porque otra gente no. O sea, los políticos no lo van a hacer. Los historiadores sí te darán su... Pero la arqueología, que aparezca un resto, eso da mucho miedo, da muchísimo. Pero estamos hablando de hace 1000 años. Ya, No. pero es la mentalidad de la gente. Joder. No tendría que Si tener tenemos miedo. una vida de 50 años y estamos hablando de 1000 años. Sí. O sea, tampoco...